Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto estar aquí en esta sesión del seminario, en donde estamos trabajando en este bloque sobre temas de financiarización que son críticos para los estudios sobre el dinero y la economía. Y quiero dar las gracias al doctor Joshua Green por organizar este módulo y al doctor Luis Alberto Salinas, a quien el doctor Green va a presentar. Muy bien, buenos días. Bienvenidos al Seminario de Antropología del Dinero y la Economía, el 2 de abril de 2025. Pues es un gran placer dar la bienvenida a nuestro ponente invitado, doctor Luis Alberto Salinas, y su perspectiva sobre la financiarización, o más específicamente su biopolítica. Este es el tercer seminario en una serie que analizaba el mercado inmobiliario mexicano. En nuestra primera sesión en febrero con maestro Felipe Trejo, analizamos las reformas estructurales que el gobierno mexicano implementó para asegurar los mercados secundarios de derivados que subyacen a la política de vivienda en México durante las últimas décadas. En nuestra última sesión con el doctor Gustavo Gutiérrez analizamos cómo se estructuran estos mercados. Hoy, con la ayuda del doctor Luis Alberto Salinas, analizaremos el impacto real de estas políticas en la creación de una paradoja de la vivienda periférica actual. Para ponerlo en contexto, hay las noticias, no sé si puedo compartir la pantalla. Aquí. Primero es solo revisar un poquito de qué estamos hablando. Esta es una gráfica que hemos mostrado antes, pero que da a escala la importancia de los mercados de derivados en este mundo, en este momento. Entonces, esta es una gráfica que muestra el tamaño de todos los divisas. Esa es la criptodivisa, las economías de Rusia contra Ucrania, todo el oro del mundo, todo el dinero, toda la riqueza, dólares que tienen en los billonarios, los bancos centrales, los primeros 500 empresas del mundo, China contra Estados Unidos, todos los mercados toda la deuda global de gobiernos privados, financiero, toda la propiedad, el agrícola, el comercial, el privado, toda la riqueza, no sé cómo se mide, pero es otra medición de riqueza. Pero ya hablando de los derivados aquí en rosa, pues vemos que es una escala mucho más grande que todas las otras economías, ¿no? Se vale hasta 5, 6, 10 veces más grande que la economía que llamamos la economía real, ¿no? Entonces, yo creo que el otra noticias para compartir con el seminario hoy, a ver cómo se muestra aquí, es que esta está en las noticias, ¿no? Ya está de sábado, y en Fonovida era puro negocio para algunos en la época neoliberal. Pues ese es un tema muy al día, ¿no? Entonces, voy a parar de compartir. ¿Cómo se Bien. acabo de compartir? Perdón. No sé, Fabián. ¿Salir? Salir de compartir ya. Abajo. Dejar de compartir. Ok, ya estaba. Ok. Entonces, pues esta es una discusión importante, especialmente porque estamos presenciando cambios profundos en el panorama de las políticas de Infonavit y vivienda social en México. Y como dice muchos, pues ya tenemos este problema que hagamos, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿no? Pero vamos a revisar un poquito lo que hemos aprendido. Las políticas de vivienda en México en las últimas décadas han destacado la brutalidad del libre mercado para resolver la crisis de vivienda social.
Como han demostrado investigadores aquí y en otros lugares, el gobierno se convirtió en la facilitador financiero, permitiendo que contratistas intermediarios sin escrúpulos construyeran viviendas en zonas menos aptas para poblaciones vulnerables, alejadas de los servicios sociales, y de servicios de salud y servicios de la ciudad, de la educación, de entrenamiento, de recreación, y sumidas en una situación de endeudamiento precario que con frecuencia obliga a las familias a restringir el consumo de las otras necesidades básicas, ¿no? Lo que encontramos aquí en la región, en los desarrollos habitacionales de El Salto, construidos en zonas peligrosos, propensas a las inundaciones por las aguas negras de Río Santiago, es que los hogares suelen pasar meses de febrero a mayo con escaso acceso al agua potable. Los residentes sumidos en la deuda nos dicen, como el doctor Salinas confirmara con su propia investigación, que se sienten engañados por el gobierno benévolo que facilitó su trampa. Tras las deducciones automáticas de la deuda de sus nóminas, los residentes a menudo se quedan sin lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, sobre todo considerando que el gasto de agua puede absorber fácilmente el 10 y en momentos puntuales incluso 30% de los ingresos familiares disponibles. Ni siquiera hace falta mencionar las condiciones físicas de violencia que padecen estas comunidades. Literalmente, como dice el doctor Salinas, viven las variedades violencias de biocapitalismo financiero. Quien adquiere la deuda puede considerarse un esclavo moderno dentro de un régimen de libertad en el que el capital cree cuerpos dóciles para su reproducción. Esta va a diagramarse el doctor Salinas en el biopolítica de la financiarización. La importancia del trabajo del doctor Salinas en esta serie de seminarios nos brinda una conexión importante con la experiencia práctica de estos imperiosos mercados de derivados. Como nos mostró el maestro Felipe Trejo hace varios meses, la versatilización del mercado inmobiliario mexicano se ha utilizado para generar miles de millones de dólares en fondos para el desarrollo, financiamiento que tienen un precio exorbitante con tasas altas durante 30 años. Estas modernas herramientas de desarrollo presentan un potencial increíble, quizás faustico, que promete rendimientos extremos a los inversionistas y por lo tanto genera niveles de capital extremos y obscenos. Cabe imaginar que dicha herramienta de desarrollo representa la posibilidad de transformar una nación del carbono a la sustentabilidad de un país globalmente ligado a la autosuficiencia, pero con un alto costo. Con un costo tan alto, estas herramientas deben usarse con moderación, pero por supuesto nunca fueron diseñadas para construir viviendas social justa, sino para amasar fortunas para algunos y miseria para los desafortunados. Hoy, hasta Sheinbaum dice que estas herramientas eran puro negocio, ¿no? Si bien la comunidad financiera, incluyendo los departamentos de economía moderna y la economía conductual, indaga con frecuencia por qué los ciudadanos consumidores no pagan o se retrasan en sus pagos, pero se ha escrito mucho menos sobre las condiciones de vida de los residentes cuando los pagos se realizan a tiempo. En el artículo del doctor Salinas, así como en los estudios de caso que presentamos aquí, los residentes viven en condiciones difíciles, en viviendas que no son ideales, estancadas durante décadas, pagando sus deudas con regularidad mientras se disparan sin control. En nuestro análisis de la antropología del dinero y la deuda, de los significados sociales de las relaciones, el discurso y el intercambio, tendemos a explorar diversos marcos a cálculo. El contexto social de una vivienda es tan importante para su valor como los materiales con los que está construida. Durante demasiado tiempo no hemos logrado comprender la profundidad del problema de la vivienda social en México porque no hemos utilizado marcos de cálculo que representen las experiencias reales de las personas. Solo al vínculo estos factores podemos comenzar a calcular los costos que realmente pagan
soportan y perciben las poblaciones vulnerables. El discurso dominante ha seguido sopesando las necesidades de los residentes mexicanos de bajo ingresos de acceder a una vivienda accesible, segura y humana frente a la supuesta limitación del Estado mexicano para regular el capital buitre. El sufrimiento real que padecen los hogares, que a menudo viven en condiciones inhumanas y sin servicios públicos, forma parte de los costos ocultos de este modelo de desarrollo. Son estos costos pagados en su totalidad por los hogares mexicanos vulnerables cuando no tienen leche para sus hijos, cuando deciden entre agua cuestionable de bajo costo contra la de la transnacional o 5 veces más el precio, o cuando soportan las nubes tóxicos de los desechos industriales porque el desarrollador de viviendas construyó junto a la fábrica donde el terreno era más barato. Estos costos y la capacidad de la gente común para pagarlos es lo que hace que estos mercados secundarios funcionen. Sin más, cedo la palabra al doctor Luis Salinas. El doctor Luis Alberto Salinas es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversas estancias de investigación, así como una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigador titular B de tiempo completo en el Departamento de Geografía Social e Instituto de Geografía de UNAM. Ha impartido cursos en la licenciatura de Geografía, el posgrado en Geografía, en el posgrado de Urbanismo de la UNAM. Ha sido profesor visitante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y ha impartido cursos en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Costa Rica y la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Entre los temas de investigación que le interesan se encuentran segregación urbana, gentrificación, ciudad neoliberal, política de vivienda y financiarización. Pues es un gran gusto y gracias a doctor Salinas. Bien, pues muchas gracias. Y antes que nada quiero comenzar agradeciendo por la invitación, tanto a la doctora Villarreal como al doctor Green, y por supuesto a todos los involucrados en el seminario, que es un seminario que me ha parecido muy interesante en las últimas sesiones que he podido realizar y que de alguna forma forman parte, digamos, estos temas de los últimos investigaciones que he desarrollado ya hace algunos años. Voy a compartir la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Entonces, la idea de esta presentación es hablar sobre financiarización. Quizás es un tema, digamos, amplio, muy complejo, y quisiera ir como, digamos, es parte de o sea, es una presentación que de alguna forma está organizando, está estructurando las últimas investigaciones que he realizado. Parto primero, de entender un poco, de hablar de manera breve de lo que es sobre financiarización. Entiendo que eso, digamos, es un tema que ya se ha discutido previamente. También sobre cómo algunos instrumentos están dinamizando el mercado inmobiliario, ¿no? También esto es de manera breve y cómo algunos instrumentos o de manera particular la técnica de titulización dinamiza el mercado hipotecario, ¿no? Esto lo pongo un tanto como contexto para llegar a lo que es la financiarización de la vida cotidiana y vincularlo o analizarlo desde la vía política de la financiarización de la vivienda. Esto último, digamos, es parte de las últimas investigaciones que he desarrollado, ¿no? De alguna manera, por eso les comentaba que quizás esta presentación refleja un poco, incluso la misma investigación o la variación incluso de mis investigaciones de los últimos años, cómo se han movido, ¿no? Cómo se ha movido un poco. Creo que
El tema de la financiarización, y ahorita lo vamos a ver, ha sido muy tratado, digamos, desde un punto de vista económico, es decir, desde un punto de vista en cómo las finanzas están siendo claves en el régimen de producción actual. Las empresas vinculadas al sector financiero, al sector terciario, están hoy en día reproduciendo capital tanto o más que el sector industrial. Esa lógica o esas discusiones que se dan en el mundo anglosajón, en otros contextos, se ha demostrado, se ha intentado generar distintos indicadores que miden ello, ¿no? Eso es una esfera, digamos, económica y es un tanto en la que a partir de ese instrumento, de esa esfera, me empecé a involucrar en algunos temas que referían, por ejemplo, a las fibras, ¿no? La forma en la cual en México también se han utilizado esos instrumentos. Es decir, eso tiene que ver con la cuestión quizás más desde un punto de vista de una dimensión económica, ¿no? Lo mismo tendría que ver al tratar o al analizar la política de vivienda en de las últimas décadas, que un elemento importante que se desarrolla es la venta de deuda y esta titulización, digamos, también es una forma de adentrarse o de insertarse en esta dinámica de internacional, ¿no? Pero, claro, cuando uno está haciendo ese tipo de trabajos, digamos, desde esa dimensión económica, quizás desde un punto de vista o desde una perspectiva de geografía, interesa un análisis quizás mucho más allá de lo económico, y con ello me refiero quizás a una perspectiva espacial. Ante ello, eso me lleva, digamos, a entender que la política de vivienda tenía unas expresiones en el espacio y además sus consecuencias que se estaban llevando a cabo, ¿no? Esto me permitió, o estas inquietudes me permitieron analizarlas desde la vida cotidiana, ¿no? Y desde una perspectiva Foucaultiana que me parece que es muy pertinente para analizar este tipo de consecuencias. Entonces, digamos que esa es la estructura de la presentación en estos primeros dos temas sobre la financiarización para el mercado inmobiliario y para el mercado hipotecario. Lo haré de alguna manera mucho más rápida para detenerme en los últimos dos puntos, que es la vida cotidiana y biopolítica de la financiarización. Eh, Creo que también es muy, en la literatura, digamos, es muy usual eh, ese tipo digamos, retomar estos trabajos, ¿no? Creo que hay como cierto, si no consenso, sí un uso muy común, por ejemplo, de la definición de Epstein sobre financiarización. Que eso refiere un poco lo que les comentaba, un poco a esta cuestión quizás estructural o de la discusión desde la teoría de la regulación, por ejemplo, sobre las transformaciones del régimen de producción y de acumulación, ¿no? Albers, por ejemplo, un geógrafo, lo que hace o lo que quizás aporta a estos debates es que además no solo, digamos, los actores financieros, las instituciones son destacadas o hay que tratarlas o analizarlas, sino además el papel de los estados y por supuesto de los hogares, ¿no? Y creo que eso nos va llevando como, digamos, desde un punto de vista de los análisis urbanos, territoriales, a también adentrarse al papel del Estado y a las consecuencias eh, de los hogares, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos que les comentaba que quizás están más vinculados a un régimen de acumulación, también tenemos que adentrarnos con cierta precaución, ¿no? Porque evidentemente se describen procesos de transformación cuando se habla de transitar de un régimen de producción fordista a uno postfordista, con una regulación de un estado interventor o un estado de bienestar hacia un régimen neoliberal. Pues todo ese tránsito o ese proceso de transformación evidentemente va a tener distintas características si estás hablando en economías desarrolladas o en economías dependientes, ¿no? Evidentemente,
el estado de bienestar no tiene nada que ver los países escandinavos con los países de América Latina, por mencionar algo, ¿no? Y lo mismo en los regímenes de producción y todo lo que conlleva al respecto, ¿no? Es decir, las transformaciones que luego se vinculan o que se analizan a partir de procesos de gentrificación, por ejemplo, en áreas centrales de ciudades industrializadas en Norteamérica, no tienen nada que ver con lo que sucede en la economía latinoamericana, ¿no? Entonces, todo ese tipo de precauciones, digamos, cuando nos acercamos a este régimen, o a estas explicaciones, las debemos tener muy presentes cuando estamos tratando las economías latinoamericanas o dependientes, ¿no? Y creo que eso es importante mencionarlo porque un tema, quizás no lo desarrollo en esta presentación, pero se ha discutido, por ejemplo, la forma en la cual se están insertando las economías latinoamericanas o están desarrollando estos instrumentos financieros que en el mundo anglosajón o que en otros contextos se han desarrollado y se han utilizado y cuáles las características o el mismo desarrollo y consolidación que tienen estos instrumentos en economías dependientes. La Pavitsas, por ejemplo, habla de financiarización subordinada, ¿no? Porque finalmente van a existir distintas características que van a diferenciarse lo que sucede en economías dependientes o en otros contextos, ¿no? Pero digamos, haciendo todo este tipo de salvedades, creo que hay distintos instrumentos que se están utilizando en América Latina, en México, y que a lo que los llevo principalmente, digamos, y que tiene que ver con, o sea, digamos, con el interés que refiere los últimos años, las consecuencias en los hogares, ¿no? Lo que está sucediendo en la vida cotidiana y que quizás no es un tema tan tratado como igual lo mencionaba el doctor Green, pero que refiero mucha importancia porque finalmente el tema de la financiarización es un tema transversal que nos está afectando de distintas maneras y que realmente no somos conscientes de ellos y que lo vamos normalizando poco a poco conforme va pasando el tiempo o conforme se van consolidando el uso de distintos instrumentos o de distintas subjetividades que estamos construyendo y que con el paso del tiempo nos estamos acoplando a este tipo de transformaciones. Hacia el final de la presentación voy a hablar de ello para que quizás quede un poquito más claro, ¿no? Y algo también que quiero destacar, digo, además de estas precauciones o de estos cuidados cuando estemos hablando de financiarización para distanciar los distintos contextos, como por ejemplo las discusiones también que tienen que ver con, por ejemplo, la financiarización subordinada. El tema de la financiarización también es un tema muy amplio. Es decir, cuando estamos hablando de la financiarización, por ejemplo, podemos hablar de los distintos instrumentos del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es muy amplio, muy amplio. Yo estoy abordando o abordaré aquí nada más de manera muy puntual, muy breve, un instrumento que son las fibras que se han desarrollado en México, pero además dentro de estos fideicomisos, tampoco la vivienda es el uso del suelo, digamos, más desarrollado, más importante dentro de las fibras, ¿no? Pero sencillamente lo muestro como ejemplo de una de las formas en las cuales el proceso de financiarización de la vivienda se está desarrollando en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, retomando Albers, básicamente lo que es financiarización de la vivienda, tiene que ver con los mercados hipotecarios y con los mercados inmobiliarios, ¿no? Eh, Les comentaba, dentro del mercado inmobiliario creo que son muchos instrumentos, ya se ha hablado un poco de las CKDs y de las fibras, ¿no? Pero sencillamente les comentaba hace un momento, como para ejemplificar la manera en la cual se puede estar presentando la financiarización de la vivienda en México, ¿no? Este esquema, por ahí lo tengo en algún trabajo, y lo único que intento mostrar es cierta lógica de funcionamiento de un fideicomiso, ¿no? Estos fideicomisos, digamos, lo importante de ellos es que tengan una diversidad
del uso, o sea, justamente de sus inmuebles que gestionan, del uso del suelo. Esto les va a permitir tener, por ejemplo, mejores condiciones en términos de impuestos, ¿no? Tener ciertas exenciones, ¿no? Mientras mayor diversificación tengan sus portafolios. Y parte importante es quiénes son los actores que están participando para fondear o para comprar los certificados bursátiles que se emiten en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Dentro de estos, un actor importante, bueno, pueden ser personas físicas a través de algún intermediario, eh, fondos de inversión y algo importante que tiene que ver que son las AFORES, ¿no? Las AFORES van a ser una vía, o las CIAFORES van a ser el vehículo por el cual están prácticamente capitalizando un 30% de las inversiones de las fibras, ¿no? Y en este esquema, lo que intento mostrar también un poco es que hay una cierta, digamos, yo también he venido trabajando ya hace tiempo el tema de gentrificación y como hay una cierta paradoja en este sentido, ¿no? Es decir, un trabajador, por poner un ejemplo, no tengo identificado, digamos, algún caso concreto, pero por poner un ejemplo, en el sur de México, en la alcaldía de Coyoacán, se desarrolló un proyecto de usos mixtos que se llama Mítica y que está gestionado por Fibra 1. Si en el momento en el que comienza el desarrollo y la construcción, en que se desarrolla en un pueblo, digamos, originario, el barrio de Joco, si existió procesos de desplazamiento, expulsión de población debido al incremento de los precios de los servicios o de distintas desplazamiento indirecto que tienen que ver con malestares en el sentido de las transformaciones que se están llevando a cabo en este barrio gracias a un proyecto de uso mixto. Ese desplazamiento en algún momento puede estar aportando el mismo trabajador que fue desplazado. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues si los trabajadores que están en el sector formal laboral, que estén cotizando, que tengan un fondo de ahorro para el retiro gestionado por una Afore, y esta Afore participa en la compra de certificados bursátiles de Fibra 1, por ejemplo, pues está contribuyendo para que evidentemente sin quererlo esté generando su propio desplazamiento, ¿no? Muy rápido les hablo nada más de las fibras. Hoy en día me parece que son 16 fibras las que se han desarrollado en los últimos años. En 2011 fue la primera fibra. Y bueno, esas son una de las características. Me refiero a que se han especializado en distintos usos de suelo. La vivienda no figura como lo más importante, pero que es un elemento nada más a considerar. Por eso es que lo traigo a colación, ¿no? Y estas son la distribución de los inmuebles que gestionan los fideicomisos en México, ¿no? Y lo que lo traigo también es por la dinámica, que es muy importante en los últimos años, ¿no? Es decir, hacia el semestre o hacia julio del 2021, existían 1872 inmuebles que gestionaban las fibras. Con el paso del tiempo esto va incrementando, ¿no? Un elemento importante, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es Fibra Danos, que es quien gestiona buena parte de los centros comerciales que nosotros conocemos, ¿no? Y ese es el caso que les hablaba un poco sobre el proyecto o sobre el desarrollo inmobiliario de Mítica, que generó distintas problemáticas en el barrio, ¿no? Y les decía, esto es algo muy breve sobre la forma en la cual se están usando, digamos, estos instrumentos, es decir, un fideicomiso que puede recibir aportaciones gracias a que participa en el mercado de valores y que estos abre o apertura un fideicomiso para que participen diversos agentes en el sector financiero es un solo ejemplo, ¿no? Es un solo ejemplo de la manera en la cual se está hablando de la financiarización de la vivienda.
Y digo, es un solo ejemplo porque para el tema de la vivienda, no solo, digamos, el tema de la venta de la vivienda es importante, sino hoy en día, por ejemplo, el alquiler resulta un negocio muy redituable en el tema también de la financiarización de la vivienda, ¿no? Por otra parte, el mercado hipotecario, y esto también me voy un poco más rápido, que tiene que ver con la titulización de la vivienda, ¿no? Me voy más rápido porque también esto es parte de un trabajo que presentó en la sesión anterior el doctor Gutiérrez, en donde se muestran pues algunos datos de la importancia de los créditos hipotecarios que se han generado en los últimos años, ¿no? Y esto entiendo que el doctor Gutiérrez lo desarrolló de manera muy amplia en términos de datos y demás, por eso es que me lo llevo un poco más rápido, ¿no? Y que refiere finalmente a lo que tiene que ver la titulización, ¿no? Que es la venta de deuda por parte de los fondos públicos y que estos fondos públicos, sea el FOBISTE, sea el Infonavit, lo que están haciendo pues, es vender cartera de deuda a distintos inversionistas, ¿no? Esto va a traer distintas consecuencias en términos de que finalmente los tenedores de deuda o las familias no saben necesariamente quiénes son los tenedores de su deuda. El trabajador, quien adquirió el crédito hipotecario, pues va a estar otorgando o va a estar pagando mes con mes su deuda ante el fondo público con quien adquirió la deuda hipotecaria. Sin embargo, el acreedor de la deuda o de la totalidad de la deuda ya no necesariamente son los fondos públicos, ¿no? Y bueno, estos son los datos que les comentaba que ya entiendo yo que ya habían presentado la sesión pasada. Y también con las consecuencias que todos conocemos sobre la vivienda abandonada, que es uno de los elementos importantes en términos de lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas prácticamente, ¿no? Les decía que lo que quiero llegar, digamos, es básicamente a esta segunda parte de la presentación y que refiere a cómo repensar, cómo reflexionar eh, la financiarización, el tema de la financiarización. Creo que sí, han sido muy útiles las definiciones que proponen Epstein y Albers, eh, pero también lo ponemos, digamos, en un texto que recientemente publicamos con doctor Gutiérrez sobre eh, el mercado hipotecario, es justamente también dialogarlo con la perspectiva de Harvey, ¿no? Sobre neoliberalismo. Eh, en tanto es así, digamos, lo que estamos argumentando, estamos mencionando que la financiarización se puede entender como un proyecto político. Y un proyecto político me refiero a Harvey cuando define en el texto de Breve Historia del Neoliberalismo, cuando define justamente el neoliberalismo, menciona que este puede ser definido desde una perspectiva política o desde una perspectiva ideológica, incluso teórica, ¿no? La teórica y la ideológica pues, es lo que regularmente nos dicen, ya sean los políticos, ya sean los medios, que lo que es el neoliberalismo es el libre mercado, es la retirada del Estado del sector servicios y del sector productivo, y que básicamente las empresas privadas van a ser las responsables de todo el sector productivo, ¿no? Y ante esa situación, por ejemplo, no se entendería las decisiones que está tomando Trump, ¿no? De los aranceles, ¿no? Para los puristas o los neoliberales dirían que estamos retrocediendo o que estamos, y eso se ha escuchado mucho, que se está agotando las políticas o el régimen neoliberal. eh, y me parece que en palabras de Harvey o bajo su perspectiva, el proyecto político es restablecer las condiciones de clase y estas van a estar vinculadas hoy en día al sector financiero. Es decir, pueden existir distintas medidas que para los teóricos neoliberales no están vinculadas o no son políticas neoliberales, pero para Harvey lo que menciona es finalmente las medidas que se hagan hoy en día tienen que ver porque el neoliberalismo o las condiciones actuales del capitalismo tienen que ver con un proyecto político de restablecer las condiciones para acumulación de capital por parte de las élites económicas que están vinculadas al sector financiero, ¿no?
En ese sentido se han desarrollado los mercados, instrumentos y algo muy importante que tiene que ver con las narrativas financieras, en donde el papel del Estado va a ser central y las repercusiones se van a apreciar en lo cognitivo y en la vida cotidiana. Y ahí es donde nos estamos deteniendo, ¿no? Digo, tanto en las narrativas financieras como el papel del Estado y lo que está sucediendo en la vida cotidiana, en lo que nosotros vamos construyendo subjetividades que vienen acordes a las narrativas financieras que se están imponiendo por parte de las élites económicas, de los actores, de los principales actores financieros, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado pauta como para adentrarnos cuando analizamos financiarización a lo que tiene que ver con vida cotidiana, ¿no? Entonces, incluso por aquí lo vamos a ver. Yo tengo aquí algunas citas o algunas sí, referencias, y como lo pueden apreciar o lo van a apreciar, pues son muy recientes, ¿no? Y son recientes por lo que hablábamos al inicio. Creo que la gran cantidad de trabajos, primero, en el ámbito de la financiarización, se están centrando en la vivienda, que no es lo único. La financiarización está, pues finalmente, en todos los sectores de la economía. Y por eso, si hablamos y si la entendemos más desde un punto de vista eh, como trabaja Kribner, más como un régimen de acumulación, pues no es solo la vivienda. La vivienda es un elemento nada más, pero quizás es uno de los más trabajados. Pero que también, y que también, como comentábamos, tiene que ver con la generación de, cuando se intenta demostrar, se está discutiendo teóricamente, se realizan trabajos empíricos para intentar demostrar que esto efectivamente se está ocurriendo en distintas economías en el mundo, ¿no? Pero nos mantenemos en esa lógica quizás económica. Creo que también trabajos se pueden desarrollar, por ejemplo, de fibras y se pueden sacar números y demás. Y volvemos al punto que es quizás lo económico, lo que va imperando, ¿no? En general. Y creo que digamos, hacerlo, vincularlo a nuestra cotidianidad nos va pues, como a dar el entendimiento de cómo nos está afectando este proceso o estos cambios que quizás nosotros lo vemos en la esfera financiera y que realmente nos están afectando a todos de distinta manera, pero que nos están afectando. Es decir, no es solamente la familia sí, o los hogares que tienen un crédito hipotecario, y que es un tema muy tratado y que es un tema evidentemente con muchas problemáticas, pero no es solo la familia que tiene una deuda hipotecaria en donde, por ejemplo, pues abandona su vivienda, o en donde no la habita y sigue pagando una deuda de por lo menos 30 años, y vive en otros contextos o con familiares, tiene que hacer frente a distintas problemáticas. O sea, ya de entrada esa es una problemática muy fuerte, pero que está refiriendo, digamos, a un tema en particular y que tiene que ver con la deuda hipotecaria. La financiarización va más allá, ¿no? O sea, tiene que ver con muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Aquí retomo los trabajos de Lai y de Karach, que hablan sobre la formación de subjetividades, ¿no? O sujetos financieros, en términos de que lo vinculan o hablan de una gubernamentalidad laboral en términos de las conductas, en términos de cómo nos estamos formando o cómo nos estamos instruyendo para ser partícipes del sistema, ¿no? Y que finalmente el Estado, y para el caso de México eso va a ser muy marcado. También trabajo otro texto con una colega en el instituto, y en donde justamente lo que estamos mencionando es que el Estado es el principal agente eh, que está incentivando la financiarización en México. Y lo mencionamos, y ahí sí nos estamos basando en distintos datos para demostrar los argumentos, ¿no? Pensar la financiarización de la vida cotidiana también o sea, no es, digamos, didácticamente no se ha trabajado mucho para el tema de América Latina. Esos son los primeros esfuerzos. Es decir, esto lo retomo de la encuesta nacional sobre finanzas de los hogares del 2019, ¿no? En esta encuesta se habla de riqueza neta de los hogares, ¿no? Y bueno, yo todo lo pongo entre comillas, en donde se menciona que, bueno, es el resultado de la suma de los activos totales
sean financieros y no financieros, menos la suma de la deuda total, ¿no? Que es la hipotecaria y las no hipotecarias. Y en estos cuadros lo que muestra nada más es cómo el INEGI está manejando esta información, ¿no? Cuáles son los activos financieros, los no financieros, la deuda hipotecaria y la deuda no hipotecaria, ¿no? Ahora, el tema es cómo esta riqueza tiene o se está vinculando a la financiarización y por qué, ¿no? ¿En qué sentido? Y en ese sentido también es mencionar, digamos, cuáles son las condiciones previas y qué es lo que ahora nos están afectando de manera importante, ¿no? Entonces, la vida cotidiana es una perspectiva analítica que nos permite reflexionar sobre las experiencias individuales y familiares, ¿no? Que estamos construyendo estas subjetividad, porque no es solamente, digamos, entender la problemática que tiene que ver y que es muy fuerte, que tiene que ver con el sujeto endeudado, sino también porque somos partícipes o que estamos construyendo una subjetividad en donde vamos normalizando que todo aquello eh, que en algún momento quizás teníamos por otra cosa, quizás por el poco desarrollo del estado de bienestar, hoy en día nosotros lo estamos sufriendo y porque lo estamos sintiendo sujetos inversores, por decirle de alguna manera, y en el cual nosotros mismos nos sentimos que somos responsables cuando formamos parte de este sistema y ahorita voy con unos argumentos, quizás para que quede un poquito más claro a lo que me refiero, ¿no? Cuando estamos hablando de construcción de subjetividades, cuando estamos hablando de que normalizamos las distintas condiciones que la financiarización está incidiendo en la vida cotidiana, tiene que ver, por un ejemplo, tiene que ver con los seguros. Más adelante también lo desarrollo un poquito más. Pero, ¿cuántos de nosotros no tenemos un seguro, ¿no? Ya sea un seguro de vida, un seguro cuando si tenemos una hipoteca o un seguro de gastos médicos, eh, seguro en educación, por ejemplo, quizás en México eso es algo que aún no ha permeado, ¿no? Y cuando digo aún no ha permeado es que creo que es algo que va a ir transformándose con el paso del tiempo, ¿no? Si hablamos con colegas chilenos, colombianos, bueno, las condiciones en Sudamérica son distintas. Evidentemente, cada contexto tiene sus propias lógicas institucionales, políticas, incluso culturales, ¿no? El ahorro para el retiro, por ejemplo, ¿no? O sea, lo importante que fue la reforma de los finales de los noventas con Cedillo para privatizar las Afores o estos fondos de ahorro para el retiro y con ello que sean esos instrumentos, los vehículos de inversión y que los trabajadores ya tengan cuentas individuales, ya no están en regímenes colectivos, por tanto es muy complicado, digamos, las pensiones que se van a tener, por lo cual vamos normalizando y vamos siendo parte del sistema en el sentido de que, pues, con los colegas, cuando uno platica, si uno pregunta y dices, pues, si aportas voluntariamente para tu retiro mes con mes, pues mucha gente lo hace, ¿no? Y si uno no lo hace, ya la forma en la cual uno está estigmatizando al otro, está diciendo, bueno, pues es que eres muy irresponsable, ¿no? Creo que tendrías que preocuparte ante las condiciones actuales, que no tenemos un ahorro para el retiro, tendríamos que hacerlo, ¿no? Entonces, a eso va la construcción de subjetividades, la normalización de distintas condiciones que se están creando gracias a este tránsito, a este proceso de financiarización y que nos va a impactar en la vida cotidiana de manera diferente, ¿no? Los activos no financieros, yo nada más ahí destaqué el menaje de casa, que lo maneja así el INEGI, que tiene que ver con los enseres domésticos, porque finalmente, ¿cuántos de nosotros no vemos regularmente o en enero o en verano? eh, los enseres domésticos son un activo porque les permite a las familias irlas a empeñar y hoy en día las casas de empeño, incluso hasta en los centros comerciales se localizan casas de empeño, son un negocio muy importante porque finalmente forman parte de la cotidianidad, es decir, las familias se ven en la necesidad no solo de adquirir deudas no hipotecarias, sino además de empeñar sus enseres
o los activos no financieros que pueden contar en la casa para hacer frente a distintas deudas, ¿no? Y bueno, el tema de la deuda hipotecaria evidentemente es un tema muy importante, también trabajado en México, y pues también el endeudamiento que les mencionaba, que no tiene, o sea, no el hipotecario, sino las tarjetas bancarias, las tarjetas departamentales, los préstamos de nómina, los préstamos personales. Es decir, hoy en día, cuando se habla en la discusión, digamos, desde una perspectiva marxista, se mencionaba que en el Fordismo, el elemento central, digamos, o se intentó desarrollar el pleno empleo, ¿no? Y con ello el consumo era muy importante a partir del pleno empleo, ¿no? Evidentemente estoy hablando de economías eh, desarrolladas. En América Latina también estos tienen sus asegúnes, ¿no? Eh, pero estamos transitando hacia en que hoy en día, evidentemente, o desde los 70 ya no se habla del pleno empleo, sino hoy en día el elemento importante es el crédito, ¿no? El endeudamiento se está convirtiendo como la forma más importante de consumo de las familias, ¿no? A esto la Pavitzer le habla de expropiación financiera, ¿no? Y menciona que justamente las ganancias se extraen de los sueldos en donde finalmente en algún momento tuvo cierta presencia el Estado. eh, y no es solo digamos, de las plusvalías, es decir, de lo que no se le pagaba al trabajador por sus horas de trabajo, sino además de ello, se está extrayendo de sus sueldos, ¿no? A eso refiere con expropiación financiera. Entonces aquí hablo un poco sobre la deuda hipotecaria, ¿no? En general, creo que esta es una cuestión importante, sí, ya tratada también, estudiada, y que cuando uno se acerca a las familias que adquirieron un crédito hipotecario, una constante es el desconocimiento de las condiciones. Entiendo que ya se ha hablado para el caso de México, pero bueno, han sido créditos muy usureros, han sido créditos muy lucrativos. En México y en América Latina creo que se perdió mucho la discusión que tiene que ver con lo que es un crédito de interés social o una vivienda de interés social, y que nada tiene que ver con lo que se desarrolló en otros contextos. Para empezar, la vivienda de interés social, pues finalmente la gestión del municipio para alquiler de población de bajos ingresos, situación que no se desarrolla en México o de manera muy puntual en Ciudad de México, y realmente fue muy escaso, ¿no? Yo estoy hablando de los 50, de los 60. Eh, pero para el caso de México se entendió vivienda de interés social las que otorgaban, los créditos que otorgaban los fondos públicos, porque se supone que eran créditos destinados a población que ganara hasta 1 o 2 veces el salario mínimo. Las condiciones de los 90 que empezaron a modificar tanto las condiciones de los créditos, pues evidentemente hicieron que los fondos públicos redujeran, o le están pidiendo instituciones internacionales como el Banco Mundial, que hiciera reformas para que redujera su cartera vencida, y ante dicha situación lo que hicieron, pues, fue aumentar las tasas de interés, que los créditos estuvieran indexados, ya sea a veces salarios mínimos o a la UMAS, como hoy en día está para los créditos del FOBISTE. Entonces, finalmente terminan siendo créditos muy caros, pero todo ello las familias no se enteran, ¿no? O el trabajador que adquiere un crédito hipotecario no tiene pleno conocimiento de lo que está, del compromiso que está adquiriendo, más allá de las condiciones de la vivienda. Evidentemente, cuando ven en proyectos o en papel la vivienda, se ve bonita. Cuando la van y la visitan, cuando está nueva, todo se ve bien. Eh, y hay muchas problemáticas que van surgiendo cuando se están habitando, ¿no? Pero más allá de ello, que también es una problemática muy grande, pues finalmente el tema de las condiciones no se desconoce, ¿no? Pero finalmente eso además es un tema que lo hemos normalizado, y lo hemos normalizado en tanto que nosotros hoy en día, cuando alguien quiere un crédito hipotecario, se le felicita, ¿no? Y dice, bueno, es que ya tengo mi casa, y te dan las felicitaciones y demás, cuando lo que adquiriste fue una deuda. O sea, sí, estás habitando una vivienda, pero tienes una deuda.
no eres dueño de la vivienda, pero además porque en México y en América Latina tenemos muy arraigada la idea de la vivienda propia, ¿no? Y es que eso también ha sido un elemento central para que funcione este mecanismo que ha estado impulsado a todas luces por el Estado, ¿no? Y como menciona un trabajo Lengel, eh, la deuda se ha normalizado y sirve como disciplinamiento, ¿no? Como una normalización, porque, digamos, dentro de su trabajo de campo mencionaba, o en las entrevistas, soy dueño de la casa, un ciudadano responsable, una persona con propiedad. Y eso es algo que hemos legitimado, ¿no? Pero además hay un disciplinamiento al respecto, ¿no? Porque se menciona que para ello debe trabajar para pagar su casa, porque es un sujeto responsable, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que tienen que ver de manera general con las deudas hipotecarias. Y algunos datos, por ejemplo, sobre las deudas no hipotecarias. Eh, el 56% de los mexicanos tiene algún tipo de deuda, ya sea tarjeta de crédito, nómina, créditos hipotecarios, automotrices. Y lo que les comentaba en su momento, ¿no? Si en el contexto del Fordismo se hablaba del pleno empleo para el consumo, hoy en día el crédito es la vía más útil, más usada, la común, la que hemos normalizado y que finalmente cuando hemos normalizado, la hemos legitimado y la tenemos como bien, y es la forma de consumo, ¿no? Y esto ha sido trabajado por muchos autores, entre ellos Lazarato, ¿no? Ese tiene que ver con la deuda. Lo otro, y lo que decía que quizás muchas veces no somos conscientes, pero que a la par que no somos conscientes lo vamos normalizando, que tiene que ver que somos sujetos sujetos financieros y que estamos siendo partícipes del sistema, ¿no? Eh, También, en el caso de México, el 81% tiene algún activo financiero, ¿no? Y ya hablábamos un poco al respecto, ¿no? De a cuáles se refieren ellos, ¿no? Y esto juega tanto el endeudamiento como los activos va a jugar con una cuestión que es muy importante para el tema de la financiarización de la vida cotidiana y tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la incertidumbre. Regularmente, o sea, lo que nos está mostrando, digamos, el sistema es prever ciertas condiciones a futuro y en eso es donde nos estamos preocupando. Esa es la lógica también del crédito, pero esa es la lógica de la inversión de los activos financieros, ¿no? Y un tema, por ejemplo, o un elemento al respecto que tiene que ver con los seguros, ¿no? Eh, ya sea, digo, tanto el ahorro, deuda, el crédito, forman parte de la vida cotidiana, como lo hemos estado mencionando, ¿no? Pero el seguro es un instrumento que de alguna forma lo que está intentando prever es problemáticas a futuro, ¿no? Es lo incierto del futuro. Y este va a ser un tema interesante, más adelante lo voy a retomar, pero este mismo autor habla, por ejemplo, de un concepto que es domesticación. Domesticación en términos bueno, pone el caso, es el mismo caso de los seguros, en donde el seguro se está convirtiendo o está incidiendo en esta incertidumbre del futuro, pero lo que hace es pues generar ciertas condiciones para intentar asegurarse, ¿no? Para intentar reducir riesgos. Eso va permeando en la sociedad y eso va permeando las decisiones que tomamos como individuos, pero a su vez, ese mismo instrumento o ese seguro nos va adiestrando a nosotros. Es decir, por eso cuando retomo el término de domesticación, tiene que ver con una doble connotación. Es, por una parte, nosotros nos asumimos o nosotros intentamos disminuir el riesgo futuro y por ello aceptamos los seguros, pero a su vez los seguros, cuando forman parte de nuestra cotidianidad, van a hacer que nosotros mismos construyamos nuestras propias subjetividades. Y a lo que me refiero es que finalmente nosotros normalizamos y nosotros vamos a legitimar el uso de los seguros. Entonces,
Para ello tenemos una gran cantidad de seguros y quienes no lo usan, nosotros somos, desde esta perspectiva Foucaultiana, quienes estamos señalando, quienes estamos mencionando que no hacen bien quien no tenga un seguro, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, de ida y vuelta, como con el paso del tiempo vamos normalizando este tipo de, de instrumentos que finalmente juegan mucho con la cuestión de los seguros, ¿no? Las pensiones tienen que ver con algo muy semejante, ¿no? Y finalmente estamos corriendo riesgos, ¿no? Evidentemente las IAFORES lo que hacen es dividen o estratifican, digamos, las inversiones dependiendo de la edad de los trabajadores para que los trabajadores más jóvenes sus inversiones jueguen, digamos, en operaciones más riesgosas porque por tanto obtienen mayores rendimientos y viceversa, ¿no? Los que las AFORES que están gestionadas o que responden a trabajadores de edades avanzadas, pues participan en sectores de menos riesgo, ¿no? Eso es lo que en el papel se intenta, ¿no? Pero finalmente, pues parte de los rendimientos están también en la gestión de las comisiones. En un trabajo que estamos desarrollando en el instituto también, con datos, estamos viendo que, por ejemplo, las instituciones bancarias en México, parte de sus rendimientos, la mayor parte de sus rendimientos se encuentra en una gran cantidad de interés, de comisiones, más allá de otros, hacia las familias, más allá de otro tipo de financiamientos que generan rendimientos. Y el otro aspecto importante nada más que quiero destacar también tiene que ver con el empleo, ¿no? Y que es con la precariedad del trabajo. La precariedad del trabajo, porque y me estoy hablando, digamos, del mercado formal, pero primero tenemos que pensar que para el caso de México, la Ciudad de México, el 60% aproximadamente se encuentra en el sector informal. Entonces ahí hay toda una precariedad laboral, pero en el ámbito formal, digamos, también se va a expresar de distintas formas, porque finalmente hay una lógica de tiempo que gracias también a estas transformaciones, a estos procesos en donde se están contratando, digamos, de manera por pocos periodos de tiempo, también hay una incertidumbre eh, hacia el futuro, ¿no? Entonces el tema del futuro, el tema de la incertidumbre va a jugar de manera muy importante en la financiarización de la vida cotidiana, ¿no? Y esto ya se los explicaba, el tema de la domesticación, ¿no? Que menciona Breton, que la financiarización no tendrá éxito a menos que sus instrumentos tengan la capacidad de captar las preocupaciones cotidianas de la familia. Y muchas de estas preocupaciones, como les mencionaba, tienen que ver con la incertidumbre del futuro, ¿no? Y de estar apegados a ellas, ¿no? A estas preocupaciones, ¿no? Y un elemento muy importante es que finalmente es el Estado quien está impulsando estas agendas y estas narrativas que se están incorporando en las subjetividades y prácticas institucionales dominantes, ¿no? Entonces, todo ello tiene que ver con la forma en la cual nosotros estamos siendo conscientes o incluso inconscientes, pero que vamos normalizando distintas decisiones que refieren o que tienen que ver con distintos instrumentos de la financiarización, ¿no? Eh, yo, en principio, lo dejo aquí. Esa es les decía, como quizás como voy avanzando en la investigación traía más material, creo que ya me extendí un poco de tiempo, pero traía más material para ya vincularlo de manera directa a un trabajo que desarrollamos con Mijail Hanoshka, en donde hablamos sobre biopolítica de la financiarización de la vivienda. Pero para cuestiones de tiempo lo quisiera dejar por aquí y ya no sé si en preguntas quizás podríamos abordar el tema de la biopolítica de la financiarización de la vivienda. Pues muy bien, gracias, doctor. Yo creo que pues sí, queremos que sigas adelante con toda la presentación, pero muy interesante. Yo, pues una pregunta breve, el referencia de la obra o el libro que mencionaste de Salinas y Gutiérrez de 2025, si nos puedes pasar el link o lo incorporamos aquí abajo de esta presentación.
Y el otro, pues, es recomendar tu artículo que va más a fondo de biopolítica y las violencias epistemológicas en este caso de Infonavit. No es de referencia propia, no tengo en frente, pero ese es el tema. Creo que vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos unos participantes en línea. Aquí también tenemos pues participantes. Entonces, no sé si hay unas preguntas. ¿Quién quiere empezar? O empezamos con, creo que nos has dado una definición de la biopolítica, de la financiarización, ¿no? En el artículo vamos a ver más referencia de Foucault, la gubernamentalidad y la normalización, pero nos has dejado mucho para pensar y considerar. No sé si aquí hay unas preguntas para empezar. Hola, bueno, ¿empiezo yo? Eso. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Mucho gusto, Luis Alberto. Me ha parecido muy interesante pues, tu exposición y yo igual voy a lanzar como algunas cosas que me han sugerido y que me hacen también pensar en mi propio trabajo porque estoy estudiando también en la correlación entre la expansión de los mercados de crédito y las desigualdades de género. Entonces, quería lanzar como igual unas dos primeras preguntas o reflexiones para abrir el debate. La primera es sobre si toda esta literatura sobre la financiarización de la vida cotidiana, a pesar de estar de acuerdo en muchas de sus partes, no termina victimizando o quitando la agencia a los propios sujetos comunes. No sé, yo pienso ahora que he llegado aquí a hacer el trabajo de campo y veo pues casos donde las personas me están hablando de sus resistencias o desobediencias explícitas hacia muchas instituciones financieras, como no devolver préstamos a propósito o no, o no sé cómo. Hay ciertas prácticas también que me hacen dudar hasta qué punto hay toda una construcción total de esa subjetividad. Y por la otra parte, lo que quería comentar es que has terminado con una cita que me ha gustado mucho, en el que decías, a ver si lo tengo por aquí, la financiarización no tendrá éxito a menos que sus instrumentos tengan la capacidad de captar las preocupaciones cotidianas de las familias y de estar apegados a ellas. Quería preguntarte si esto habéis tenido la oportunidad de estudiarlo, porque es obvio que mujeres y hombres tenemos distintas capacidades de captar las preocupaciones de las familias, ¿no? Entonces, a ver si habéis abordado esto desde una perspectiva de género. Muchas gracias. Yo creo que vamos uno por uno si quieres contestar y ya seguimos formalizando otras preguntas. Sí, sí, bueno, gracias igual por las reflexiones. Creo que la primera, mencionabas un poco sobre, digamos, o cuestionabas, ¿no? Si no se termina, digamos, como victimizando los sujetos y que de alguna forma, porque en distintos contextos creo que se han producido resistencias o distintas prácticas que no necesariamente forman parte, digamos, de de esas tendencias, ¿no? Y creo que eso o sea, es importante destacar que uno habla como de ciertas generalidades o justamente de ciertas tendencias, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso esté minimizando o incluso ocultando prácticas distintas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Creo que hay no solo, digamos, en el uso de instrumentos digamos, para adquirir créditos hipotecarios, incluso hoy en día, que hay un tema muy vinculado que tiene que ver con la financiarización, el desarrollo de las plataformas. Eso también es un tema muy interesante en términos de lo que ha sucedido con prácticas de resistencia. Y a lo que me refiero, no sé, es muy común y creo que, digamos, quizás desde una perspectiva de género, creo que se han trabajado, por ejemplo, para el caso de Argentina, y me refiero más no, perdón, en Brasil, hay, digamos, cuando uno desarrolla y entiende que el sector financiero y las plataformas digitales en el mundo están creciendo en los últimos años
a una velocidad muy importante en términos de reproducción de capital. eh, que uno pensaría que, digamos, que es complicado salirse de ello, ¿no? Pero te comentaba que, por ejemplo, en Brasil se están generando resistencias o movimientos alternos, por ejemplo, a lo que se conoce como los servicios de, de Uber o de Uber Eats, en donde, digamos, se han organizado o colectivos de mujeres para hacer frente, digamos, a esa predominancia de estas plataformas, ¿no? Hay un caso muy concreto, te comentaba, en Sao Paulo, igual te podría pasar por aquí un link que se ha difundido y que me parece que muestra parte de resistencias o de movimientos. Y, por ejemplo, eso también tiene que ver en el tema de la vivienda, ¿no? Creo que también se habla mucho del mercado formal de la vivienda, en que básicamente es a partir de estos endeudamientos o de esos créditos hipotecarios, pero evidentemente hay otras formas que no son las más comunes, ¿no? Y creo que, digamos, ahí es importante en términos de que uno lo que lo está mencionando es, pues en términos de las tendencias, lo que se aprecia más, ¿no? Eh, y lo otro tiene que ver lo que mencionabas con la última cita, ¿no? Que también decías que si había trabajado algo al respecto. En términos de un estudio de caso, no lo he desarrollado, pero digamos, por esas diferencias que mencionas, ¿no? Y que es importante, diferencias de opinión incluso y evidentemente de decisión. Algo importante y que es de este mismo texto que estaba citando, algo importante en este trabajo justamente que desarrolla es él está trabajando un caso de estudio en Finlandia y lo que está diciendo es cómo se está insertando o digamos cómo se está haciendo uso del seguro infantil en un país con una presencia del estado de bienestar muy importante, ¿no? En donde el sector salud realmente tiene cobertura para todos los habitantes. Y en esa situación tan, digamos, de distanciada, quizás por las condiciones de nuestras realidades, ¿cómo es que un seguro de gastos médicos para los niños está abriendo caminos? Y es una discusión interesante porque ahí lo que mencionan es que está llegando, o la discusión refiere incluso a, por una parte, si uno acepta o uno compra o un seguro privado, es como deslegitimar o es como, sí, deslegitimar la participación del Estado, ¿no? Y decir que el Estado no está cubriendo de una manera importante las condiciones de salud. Pero hay distintas condiciones que ofrecen los seguros privados que digamos que el Estado no lo hace. Y en esas pequeñas rendijas se está insertando esta lógica financiera. Y evidentemente ahí, por ejemplo, un estudio cualitativo que tiene que ver con las entrevistas, pues hay esos enfrentamientos o confrontamientos entre las personas, porque claro, muchas personas, por ejemplo, deciden no contratar un seguro y evidentemente no tiene que ver con una cuestión económica de que sea caro y demás, sino sencillamente por lo que comento, ¿no? Porque es como poner en diálogo el sector privado y el Estado, ¿no? Pero por otra parte, a quienes sí toman decisión de contratar un seguro porque finalmente es parte de una narrativa en donde lo titula como amor, responsabilidad, que finalmente se sienten o se dicen que son padres más responsables porque están contratando un seguro por un riesgo que puede existir en un futuro incierto, ¿no? Entonces, es interesante eso. Yo no he trabajado un caso concreto, pero me llama la atención, digamos, cómo maneja ese trabajo cualitativo en términos de que evidentemente van a haber opiniones muy distintas, pero de cómo se están insertando lógicas distintas en contextos, además, que uno podría ser impensable. Es decir, quizás para el caso de México, lo hemos normalizado
y uno lo puede aceptar de manera más fácil, ¿no? De decir, bueno, pues hay que contratar un seguro de gastos médicos porque el sistema público no tiene la capacidad para dar cobertura, ¿no? Y eso es algo, digamos, quizás que se puede legitimar o normalizar de manera más sencilla. No en Finlandia, cuando las condiciones del estado de bienestar es otra, pero aún así lo que se está mostrando es parte también del grado de consolidación que se estén llevando a cabo a partir del uso de esos instrumentos y de la creación de subjetividades para los agentes de los seguros, incluso no les representa ganancias, porque son seguros que están diversificados, ¿no? Es decir, el negocio no está en el seguro hacia los niños, sino en el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de automotrices y demás, no está en este sector. Lo que están haciendo es finalmente abrir un mercado y eso va a ser parte importante del uso de los instrumentos, ¿no? Que finalmente se están ampliando mercados incluso en algunos sectores en donde uno pensaría que no tendrían cabida, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si hay, Lali, ¿quiere hablar o si no? hay una pregunta en línea. No sé si hay otros. Yo también quiero hablar, pero dejo primero. Sí. Ok. Pues hay otros comentarios, Felipe o Eli, o leemos estos de chats. Felipe tiene su mano ya. Ok. Buenos Muy días, breve. maestro. Bueno, aprovecho también para saludarles, Magdalena, Joshua, Rosario, un gusto encontrarnos de nuevo. Y bueno, Igualmente. quería comentar sobre el trabajo que nos presenta el doctor Luis Salinas. Ya he leído varios artículos de él muy interesantes. Creo que ha abierto el panorama o sí, investigaciones referidas a la financiarización con sus trabajos. Eh, y un par de comentarios muy puntuales, como ¿qué formas de difusión has pensado para difundir tu trabajo? ¿De qué manera tú pensarías que podríamos acercar esta información a la población en general, ¿no? Eh, eh, Porque todo esto que nos muestras es interesante. También quería señalar como la importancia de no solamente abordas el tema de la vivienda, que es en el que nos hemos centrado muchos investigadores, sino que lo llevaste al ámbito de otros, de todos los activos, ¿no? Que se vinculan a la vida cotidiana de las personas. Entonces yo te planteo esto porque es también algo que yo me vengo cuestionando, ¿no? De qué manera la población puede conocer cómo se están manejando sus recursos, ¿no? ¿Qué están haciendo con el producto de su trabajo en este sector financiero? Porque no es fácil de la manera pedagógica, incluso yo menciono, no es fácil explicarlo, ¿no? Estos diagramas incluso para mí, cuando leo algunos artículos académicos, es complicado entenderlos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, quizás más aparte, pues, eh, el caso de Luigi Mangione, ¿no? Y cómo él se enteró de los mecanismos que utilizaba United Health, esta aseguradora de gastos médicos. Tengo yo entendido que justo él leyó un libro, ¿no? Donde se explicaba cómo los mecanismos que utilizaba en esta aseguradora para impedir justo, pues, ¿no? Llevar a cabo las funciones o sea, para pagarle a una persona aseguradora. Y entonces tiene que ver un poco con la pregunta que te hacía antes, porque fue en este libro donde se explicaban estos mecanismos que entiendo que él fue que, pues le dio esta rabia, ¿no? En contra de del CEO y bueno, decidió hacer lo que hizo, pero el referente no lo vio en un programa de televisión, ¿no? O en YouTube, sino que leyó justo un texto que le llevó a tener pues estas ideas, ¿no? Y bueno, felicidades tanto a los organizadores como a Luis. Sí, sí, Felipe, yo creo que eso es, digamos, sobre lo primero, eh, es algo que lo hemos tratado básicamente lo que tiene que ver con el endeudamiento, con talleres participativos, ¿no? Así, trabajo cualitativo en los municipios que hemos trabajado, sobre todo Huehuetoca, Zumpango, pero que es
claro, es un trabajo muy localizado, ¿no? Localizado en términos uno se acerca a reuniones vecinales y demás, y ahí charlas sobre las distintas problemáticas, que evidentemente a lo mejor uno llega pensando en, digamos, hacer este tipo de explicaciones, pero, o sea, la experiencia te está mostrando otro tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, claro, a lo mejor no se sabe en términos de tecnicismos, pero lo que ellos te nutren con la experiencia, o sea, realmente te das cuenta de que lo están viviendo sin tener en conocimiento, digamos, de los términos, ¿no? Pero sí, eso ha sido muy concreto en términos de ser talleres nada más, porque como finalmente hemos trabajado, hemos hecho entrevistas, pues de alguna manera regresamos y continuamos ahí un poco colaborando al respecto, ¿no? Pero sí, por otro lado, lo que hemos pensado también es en hacer por lo menos algunos documentales, en algunos videos. Por aquí, en algún proyecto que tengo, buscamos financiamiento para ello y entonces estamos trabajando para hacer, digamos, para reflexionar en esas cosas cotidianas, ¿no? Y cuando digo en esas cosas cotidianas, me refiero es que uno quizás no ha medido, digo uno, me refiero en general, lo que, la trascendencia que tuvo la privatización de los fondos de ahorro para el retiro, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, ahorita pues hay un movimiento importante por parte de la CENTE, ¿no? Que lo que está buscando justamente es cambiar esa ley que se implementa y está intentando nuevamente que uno entre a un sistema colectivo, no privado, ¿no? En el discurso político, pues se menciona que esto no es posible, que no es posible eh, porque la masa de trabajadores o de jóvenes, digamos, que hay un bono demográfico y que esto no es posible sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pero me parece que eso puede también estar llenado puede estar, digamos, o sea, forma parte de los discursos, del por qué, ¿no? Del por qué, porque finalmente, como se comentaba en la presentación, pues es un actor muy importante que está financiando distintos proyectos, ¿no? Y lo otro que me decías, no sé, sobre las prácticas, sobre los seguros, hay una, no sé, por decirlo de alguna manera, hay una cantidad o hay una suerte de mecanismos que finalmente también están impidiendo que las cosas sean como incluso en el papel podrían ser, ¿no? Y esto simple y sencillamente me refiero, no sé, digamos, lo llevo al tema de las hipotecas y el tema de la crisis hipotecaria de los subprime, por ejemplo, es un elemento muy previsible y que finalmente todos los actores involucrados actuaban con conciencia de ello, ¿no? Y así actuaron las calificadoras, así actuaban quienes otorgaban los créditos, bueno, los créditos subprime y demás, ¿no? Y que finalmente era un sistema que así funciona, ¿no? Y con ello retomo, por ejemplo, el trabajo de Maders y Marcus, ¿no? Cuando habla en el libro en defensa de la vivienda, que hemos creado o se ha construido el mito de un Estado benevolente, ¿no? De un Estado benevolente en donde las políticas, el diseño de las políticas intentan resolver problemáticas existentes, ¿no? Y cuando dice, bueno, finalmente los problemas que hoy en día tenemos es porque el sistema así lo ha diseñado, ¿no? Es porque las políticas así están diseñadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, además, tenemos que jugar contracorriente de lo que se está estableciendo hoy en día, ¿no? Bien, gracias. Yo creo que vamos a tomar una pregunta de Ciclalia en línea. Felicidades al doctor Salinas por solo plantear un par de dudas. ¿Se sabe con claridad, es posible rastrear dónde está concentrado el fondo de vivienda de los trabajadores activos ante el IMSS? Pues yo creo que sí. Es una pregunta de si ustedes tienen acceso a eso o tienen
tienen conocimiento de una sí. Bueno, es que eso es público. Bueno, eso debería de saberse. Debería de Sí. saberse en el sentido de que finalmente son, o sea, se tiene el número, digamos, de, bueno, de los trabajadores activos y se debería de tener cuál es el fondo de vivienda de cada uno de ellos, ¿no? Uno como trabajador lo puede solicitar, ¿no? Pero de manera colectiva y no sé, digamos, si Seguramente en la página de transparencia. Sí, pues creo que es la segunda pregunta es, ante el escenario que nos plantea, ¿cómo podría vislumbrarse una futura crisis económica producto de la financiarización? creo que hay, bueno, tiene que ver esto con la mención en la vida, en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Eh, creo que hay distintas formas en que se intenta, digamos, quizás sortear problemáticas económicas vinculadas a la financiarización, por ejemplo, aquí cuando menciona Citlali, el ámbito de la vida cotidiana, por ejemplo, lo llevo el tema de las hipotecas, ¿no? Que es una situación que quizás suele llegar a ser común que se pregunte, ¿no? Es decir, que si en el caso de México no podría existir alguna problemática o alguna crisis hipotecaria tal cual como sucedió en Estados Unidos, ¿no? Eso, por ejemplo, lo refiero yo al tema que trabaja la Pavitza sobre financiarización subordinada, ¿no? En el entendido de que también hay distintas normativas o distintos ejes que se van imponiendo a las economías dependientes para ser partícipes de los mercados internacionales financieros. Es decir, debe de existir cierta estabilidad y evidentemente no para las familias, sino para los inversores internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la Sociedad Hipotecaria Federal se ha comportado como una institución que asegura ciertos porcentajes, pero tiene una participación para resguardar, digamos, ciertas condiciones de inestabilidad económica. Y por ejemplo, como ustedes saben, las condiciones de los créditos hipotecarios en México distan mucho de lo que fue en Estados Unidos. Y cuando me refiero a las condiciones, bueno, pues es que sabemos que en México una persona no puede tener más de 2 créditos hipotecarios a la vez. En Estados Unidos las condiciones o los créditos subprimes, pues una persona tenía 1 hasta 5 o más, ¿no? Créditos hipotecarios, tampoco se demostraba que pudieran hacer frente a su crédito. En México, como saben, también los créditos, pues por lo menos no deben de rebasar el 30% de su ingreso mensual. Entonces, hay distintas normativas o condicionantes que están presentes en economías dependientes y que de alguna forma pueden estar soportando o de alguna forma previendo, digamos, crisis económicas, ¿no? Y ante alguna situación de riesgo está el Estado, ¿no? Creo que el Estado en México, en América Latina en general, pero de manera particular en México, el Estado es el actor, para mí, es el actor central de la financiarización, no solo porque esté motivando las inversiones, no solo porque sea un actor importante cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de los actores financieros o de los actores no financieros. El Estado, por ejemplo, tiene una participación muy, muy importante, ¿no? Pero no solo en materia económica, sino también en materia ideológica. Harvey menciona, por ejemplo, que distintas políticas públicas a la postre llegan a formar parte de cuestiones culturales, ¿no? Y en eso, ¿y a qué me refiero con esto en particular? Finalmente, creo que hay muchos diseños de políticas que terminan siendo normativas y que están incidiendo en la creación de subjetividades. Y ahí vemos la ley de inclusión financiera, o sea, vamos a ver distintos términos que lo que están haciendo es adentrarnos o creando estas subjetividades, ¿no? Entonces les comentaba la ley de inclusión financiera, la democratización del crédito, todo esto, estos aspectos que van a hacer que nosotros vayamos como
se dice comúnmente cambiando de chip, ¿no? Y eso lo hace el Estado, también las empresas privadas. ¿Cuántos de nosotros no sabemos, por ejemplo, de los bancos que mencionan sobre que abran tu cuenta infantil y demás? Y finalmente los pequeños van creciendo también bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, por eso refiero a que no solo en materia económica, sino también en cuestión política, ideológica, el Estado es central para desarrollar estos procesos de financiarización, ¿no? Pues dándole seguimiento a esto, yo creo que es parte de este contexto donde las reformas que han proponido, pues los propuestas de reformas han también estado amenazados con este discurso de poner en riesgo toda la economía, que si se cambia en cualquier manera se pone en riesgo estas ganancias, ¿no? Hay un discurso también que participa en este que tú casi llamas la violencia epistemológica, ¿no? Y creo que has identificado en este discurso, en esta práctica, un poquito la que mencionas en el artículo, cómo participa el Estado, no solamente en establecer las condiciones de mercado, a proteger a los inversionistas, también el discurso normativo, pero también prácticamente un poquito más porque se hace un vínculo entre el consumidor y la oferta, ¿no? No solamente es pasivo y proponiendo un contexto, es también muy activo en utilizar su capital social, ¿no? Esta idea del Estado que va a protegernos, que está ofreciéndonos algo, que está eh, haciendo un programa para los más vulnerables. Un poquito en esta dirección, si puedes expandir. ¿Cómo? Perdón, Green, no Perdón. te vi bien. Hablas un poquito de la manera en cómo el Estado se participa en establecer las condiciones, en estructurarse para garantizar las ganancias de los inversionistas. También del discurso, el normalizar los créditos. Pero también el Estado está un participante muy activo en atraer el consumidor de crédito, el ciudadano a la oferta de Infonavit. No, no solamente Infonavit es un que establece el contexto, también contacta a la gente, informa de las oportunidades, tienen talleres, tienen propaganda en todas partes que dice acceder a tu casa, hacer, no sé, es más bien, no solamente el esfuerzo, pero habla un poquito, si puedes expandir un poquito de esto. Ah, sí, sí, claro, eso ha sido, o sea, digamos, el incentivo del consumo a partir del crédito, eso ha sido una política implícita por parte de los distintos gobiernos en México, ¿no? Y a eso, por ejemplo, en temas de la vivienda, los créditos hipotecarios han sido muy lucrativos en ese sentido. Y digo muy lucrativos porque es muy común que en el ámbito laboral del sector formal se acercan los agentes de los fondos públicos, sea Fovisto, o sea Infonavit, a persuadir, digamos, a los trabajadores, ¿no? Porque se les menciona que prácticamente eres un afortunado porque ya tienes, para el caso del Infonavit, ya tienes los puntos necesarios para acceder a un crédito hipotecario. Para el caso del Foviste, hoy en día entiendo que ya nada más haces tu solicitud y ya ingresas. Bueno, debes de tener más de 18 meses cotizando, eh, pero eso te vende, digamos, la idea de que eres un afortunado por tener tu crédito, porque ya vas a tener tu casa propia, ¿no? Porque además, lo que les comentaba hace un rato, finalmente creo que siempre y eso no es una cuestión de neoliberalismo, ¿no? Eso desde los 70 prácticamente que surgen los fondos públicos y que comienzan a formar parte del crédito hipotecario de manera muy importante, siempre se ha visto como el patrimonio de las familias más importante, la vivienda, ¿no? Entonces, por eso les comentaba hace un momento, creo que en América Latina tenemos muy arraigada la idea de la vivienda propia y que finalmente que debamos acceder a esta como sea. Y no solo como sea, finalmente creo que las condiciones para la mayor cantidad de población trabajadora van a ser un crédito hipotecario. Y el crédito hipotecario ha sido normalizado, ha sido legitimado, y lo que le decía hace un rato, ¿no? Pues uno accede a una vivienda con un crédito hipotecario y pues eres bien visto porque tienes ya tu vivienda, ¿no? Sin saber o sin expresar que las problemáticas que uno va a tener por hacer frente a ese crédito hipotecario, ¿no?
En algunos de los trabajos que tenemos, por ejemplo, hablamos con la gente, tenemos en muchas entrevistas, trabajo cualitativo, y el cambio, las condiciones de vida, digamos, varían mucho de las familias, ¿no? Y digo varían mucho porque te menciono que para hacer frente a una vivienda, a un crédito hipotecario, ya no salen pues a espacios de ocio, a un cine, a un teatro y demás, ya no lo hacen, lo evitan porque las condiciones de los créditos pues están mermando la capacidad económica y por tanto el comportamiento, por tanto las actividades que tienen las familias, ¿no? Y, y eso tiene que ver con una cuestión también el disciplinamiento, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Disciplinamiento en el sentido de que se discute, por ejemplo, que los trabajadores en ese sentido, que están endeudados, pues también ya no son tan propensos, digamos, a defender sus derechos laborales, ¿no? Por el miedo a ser despedidos y con ello no poder hacer frente a un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el trabajo de Foucault sobre biopolítica de disciplinamiento, de normalización de los sujetos endeudados, estando como resultado esa cierta pasividad que luego se discute, ¿no? Es decir, para el caso de la Ciudad de México, lo he trabajado para la zona metropolitana y uno dice, bueno, es que si te levantas a las 5 para llegar a las 8 a Coyoacán, no sé, de la periferia de Zumpango a Coyoacán, o sea, por lo menos en transporte público de 2 horas y media, 3 horas, y lo que quieres hacer a tu regreso, que si bien te vas, sales a las 5 o 6 de la tarde para llegar a las 9, las 8, lo único que uno quiere hacer con ese tiempo es finalmente llegar a tu casa, a tu vivienda y descansar, ¿no? No involucrarte, digamos, en problemáticas del barrio, en problemáticas de tu conjunto habitacional, porque no tienes ni el tiempo ni las ganas para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un proceso de un disciplinamiento, no en términos laborales, sino también de la vida cotidiana, en donde la deuda pesa bastante. Y eso, estamos en el tema de la deuda hipotecaria, pero hay muchos otros tipos de deudas con las tarjetas bancarias, por ejemplo, en donde la gente finalmente utiliza el crédito como un recurso, o sea, no como una necesidad, no es una opción, ¿no? Es una necesidad, porque para hacerle frente también a los gastos cotidianos, ni siquiera hablamos en muchos casos de créditos automotriz o de otro tipo de créditos, sino sencillamente un crédito para comprar comida, eso va a ser muy común, ¿no? Y, cuando, y estamos hablando, o mi presentación también me he centrado mucho en endeudamiento formal, ¿no? Pero también hay que reconocer el endeudamiento informal, que también es muy importante, porque también, si bien es cierto, México tiene una economía neoliberal ya de hace bastantes décadas, pero también todavía el gobierno y las empresas no han podido en su totalidad ser personas, toda la población que sea bancarizada, y eso lo han intentado hacer por muchos medios. Hoy en día, desde el gobierno pasado, se ha bancarizado a la mayor cantidad de la población en los últimos años, ¿no? Y esto a partir de las tarjetas del bienestar y estos programas asistenciales, ¿no? Pero lo que se está buscando es eso, es que la gente participe con instituciones financieras, que estén bancarizados, que tengan deudas. Y digo, y aún así es algo que lleva su tiempo, porque en México el endeudamiento informal también es muy importante, ¿no? Y te digo, tan es así que incluso hoy en día Banamex o lo que era Citigroup, pues está cambiando de nuevo el nombre porque dice, o sea, los mexicanos por décadas se identificaron con Banamex, ¿no? Con el nombre del Banco de México. Y hoy en día lo volvieron a cambiar porque es una forma de adentrarse o de volver como a atraer a más gente, ¿no? Y eso tiene que ver sencillamente con un nombre. Pero yo me refiero, por ejemplo, al ámbito urbano o rural, en donde la gente no es muy común que participe con instituciones financieras. Entonces, el gobierno está buscando otras formas de incluirlas, ¿no? De incluirlas bajo esta lógica, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso menciono, sí, el Estado es un elemento central para que la mayor parte de la gente participe en los instrumentos financieros, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Aquí, doctora Villarreal, también tienen preguntas. Sí, muchas gracias, Josh. Primero sí agradecer muchísimo la charla, la verdad, excelente. Y sí, habrá que ver mucho más los trabajos que ustedes están haciendo. Yo tengo 3 puntos.
que me gustaría mencionar con respecto a esto. Me gustó mucho este énfasis en la construcción de subjetividad, y cómo es importante en esta cuestión de la financiarización. Nosotros, bueno, desde que el 2008 publicamos el libro de Mujeres y Finanzas en los barrios marginados de Guadalajara, y ahí estábamos hablando también de esto, de cómo estas mujeres agarran créditos. Y sí, lo que dices de los créditos informales y los formales, tanto en el medio rural como en el urbano, y estamos hablando de que hay un porcentaje muy amplio de la población que desde hace mucho utiliza la deuda, como dice la doctora Boitis Usuri, que habló al principio, como parte del ingreso. Ya esa deuda es parte del ingreso de la gente, y ese endeudamiento funciona de distintas maneras. Nosotros en los estudios en los ámbitos rurales, por ahí que empezaron desde el 2007, pero han seguido en contextos de migración, en contextos de urbanos, esa manera en que la deuda ya funciona como parte del ingreso, tiene una larga trayectoria. Y además, otros estudios que hicimos sobre los programas sociales, la financiarización en los programas sociales, y cómo a través de Prospera, por ejemplo, el programa de Prospera fue muy claro, ese programa de PROIF, en que con el dinerito que le daban a la gente, que era nada, a las mujeres, con ese las endeudaban y ellas entraban en ese ciclo de deuda de forma muy interesante. El préstamo era de lo más seguro porque pues ese dinero iba a llegar. Y además las mujeres no iba a pasar por las manos de las mujeres. Entonces, claro que era un retorno muy seguro. Entonces, además me encantó que mencionaras lo de la diferencia con lo que establece INEGI de los activos y los no activos. Claro, sí, pues es que los muebles, la gente compra televisiones así pantallotototas y los equipos de home theater, que yo solo lo he visto en los barrios marginados, nunca los he visto en otros lados, y son carísimos, los usa 2, 3 años y los empeña. Si es que les duran los 2, 3 años. O un auto, Hernando de Soto habla de cómo se subutilizan las viviendas como un activo financiero, y que por eso la gente está en pobreza, según él, y entonces para que estén más activos hay que incluir sus viviendas. Esto en textos publicados a principios de este siglo, pero sigue mucha gente en esa idea de que lo que hay que hacer es financiarizar desde las bases. Los retos para nosotros en este término en lo que tú llamas la subjetividad como agentes es entender esos procesos. Y yo creo que en eso es en lo que hemos estado trabajando aquí, entender esos procesos en donde la gente utiliza las deudas privadas de las que tú hablabas, que son todavía la generalidad, pero además las deudas públicas. En este programa de PROIF era muy interesante cómo el que las mujeres estuvieran inscritas en el PROIF, que es parte de Prospera, ya les daba acceso a endeudarse con los prestamistas tradicionales, usurerísimos, pero a quienes ellas estaban muy agradecidas, porque el tiempo aquí cuenta muchísimo. Tener el dinero hoy es cuando lo necesito, ya mañana veré. Y ellos calculan sus deudas en términos de cuánto voy a poder pagar cada semana, no cuánto es en total, sino cuánto me van a cobrar por semana, ¿no? Etcétera. Esa parte me parece sumamente interesante y me parece un área que sí tenemos que trabajar mucho más. El otro es lo del futuro, también eso lo sacamos un dossier en la revista de Encartes sobre las promesas de futuro, y ahí cómo entran los procesos de identitarios, ¿no? Cómo etiquetas, y es, como dices tú, bien subjetivo, cómo se construye esa subjetividad. Ya quienes saben los mecanismos para
manejar las subjetividades, las identidades, logran mucho en ese sentido. Y el tercer punto tiene que ver con el Estado, que me parece muy importante lo que dices, cómo el Estado está promoviendo un tipo de financiarización. Ahí a mí me parece que lo que también tenemos que hacer es ver, el Estado es un aparato, es una pantalla. Detrás del Estado hay intereses y cómo se están negociando esos intereses. Igual que cómo está negociando Trump, y qué bueno que lo sacaste a colación porque es muy cierto lo que dijiste, cómo está negociando con los intereses que hay detrás y con los suyos propios, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y entonces, regresando al punto de la agencia de la que hablaba Usuri, de la victimización y la agencia, creo que es muy importante poner el dedo en el renglón de la verdadera agencia del Estado. ¿Qué tanto es el Estado? Y siguiendo Foucault, obviamente, ¿qué tanto es el Estado como un bloque el que está haciendo esto o cómo se están manejando distintos intereses en esto? En el artículo que también trabajé con un estudio que hice con migrantes en Estados Unidos, me tocó la época, justo en 2006 y 2007 y 2008, cuando estaba construyéndose la crisis hipotecaria. Y es que lo anunciaban desde antes, todo el mundo sabía que se venía, pero seguían porque era muy conveniente. Y en términos de agencia, claro, a la gente, si tú podías sacar un segundo crédito, lo sacabas. Ahí sí, es el Estado, pero también es cómo se construye esa participación de la gente, porque responde a tus intereses inmediatos. Entonces, todo esto nomás para decir que hay mucha complejidad detrás de todo esto. Me encanta que lo hayas puesto en términos tan claros, pero quedan al descubierto muchas áreas en donde tenemos que enfocar más nuestro análisis. Y ahí estoy esperando de tu trabajo, Citlali, si todavía estás escuchando, que nos sigas más sobre eso. Pero bueno, adelante y muchísimas gracias. Excelente presentación. Definitivamente voy a buscar más trabajos de los que has hecho. Sí, muchas gracias. Sí, no, bueno, el tema de la construcción de subjetividades, como mencionabas, porque y es que es algo muy común. Es decir, yo, por ejemplo, cuando platico con mis amigos y me hablan de algún tipo de crédito, sea hipotecario, sea automotriz, me llama la atención, digamos, quizás la validación, la legitimidad que se les da, ¿no? Porque mencionan, no sé, si es un crédito hipotecario, me dicen, bueno, es que me dieron un crédito no sé, el 10% anual, ¿no? Y que está bien, que está, digamos, en las condiciones del mercado y, y que si, y aún teniendo la capacidad económica para pagarlo, no lo hacen. Y no lo hacen porque dicen, bueno, pues es que es un crédito, o sea, está bien, o sea, finalmente me están prestando para una vivienda o para un carro o lo que sea, y es o sea, lo que es aceptable, lo que está bien, ¿no? O sea, y a eso me refiero con que es como vamos creando, digamos, cuando a mí quizás me cuesta trabajo porque digo, pues es que me están este, extrayendo quizás más de lo que debería de ser. Hay unos o sea, y son las diferentes opiniones, pero que finalmente nos están incidiendo en nuestras decisiones, ¿no? Y porque se ve bien, o sea, se ve bien que sea un crédito hipotecario con determinado tasa de interés, ¿no? Y eso sea para eso, o sea, cualquier tipo de crédito, ¿no? Es decir, se ha validado, pues, ¿no? Que sea caro, bueno, que tenga distinta tasa de interés un crédito, ¿no? Y eso tiene que ver con el futuro, eso tiene que ver con cuestiones ideológicas que están formando parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Sí, muchísimas gracias. No sé si hay otros comentarios o preguntas. Pues quedamos un poquito de minutos, pero yo creo que ya subiste un artículo aquí. ¿Ese es el libro de usted con doctor Gutiérrez o es otro artículo? Sí, ese es el último que les comentaba, el último de Ok,
Correcto. con el doctor Gutiérrez, son artículos, ese es de Scripta Nova, por ahí, bueno, la otra parte que no presentaba por cuestiones de término, de tiempo, perdón, es esa más vinculada a biopolítica, biocapitalismo, pero ese es un texto que trabajamos con Helga Noschka. Otro que también refiere a trabajo cualitativo, pues, que le estábamos hablando también, y que hicimos no comparación, sino que también retomamos porque son tendencias parecidas, consecuencias distintas o problemáticas distintas. También lo hicimos para el caso de México y Nicaragua, ¿no? Y bueno, ahorita se los comparto, ¿no? Pero volviendo al tema de que creo que es quizás en el ámbito económico, financiero, ha sido muy tratado el cómo han actuado sus instrumentos, pero que el tema de la vida cotidiana, de las consecuencias, creo que no se le ha prestado mucha información en comparación y que finalmente, como lo podemos ver, nos toca de distintas maneras, ¿no? Sí, No, si nos pudiera, por favor, hacer, doctor, llegar el artículo, si gusta mi correo, Rocío, y ya yo se lo comparto a los participantes del seminario, a todo el equipo, por favor. Sí, gracias, Rocío. no, y muchísimas gracias. Y yo también mandamos un reconocimiento por su presentación y vamos a, pues en un rato esta va a estar disponible en línea y para referenciar, ¿no? Yo creo que esta es la conclusión de un parte del seminario sobre derivados y los mecanismos atrás de los créditos que están aquí en juego en México y me ayudaron muchísimo a llenar unos huecos de mis trabajos de campo y espero que han ayudado a muchos otros en términos de comprender que el mundo donde estamos viviendo. Yo creo que la siguiente va a estar en mayo. Sí, y va a ser un bloque sobre migración Migración y desde luego economía. sí. Antropología. Pues seguimos con el seminario de antropología de dinero y la economía y pues la siguiente sigue un blog de temas de migración y como otros cálculos de marcos de referencia de perspectivas de economías, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. Pero otra vez te agradecemos hoy, doctor Luis Alberto Salinas, por su presentación, por su importantísimo trabajo y para compartir este momento y sus conocimientos con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Concluimos.